La computación cuántica, para decirlo de la manera más fácil posible, se trata de optimizar procesos. Y teóricamente hablando, significa que usted va a poder estar aquí en el Doral, o aquí en Miami, o aquí en Fort Lauderdale al mismo tiempo. Vienen nuevos conceptos como la inteligencia artificial general, que fue el gran tema este año dentro de Davos. El último párrafo de mi segundo libro termina con esta oración: la paz del mundo está a la distancia de un clic. O sea, a mí me da más miedo la falta de educación de las personas frente a la inteligencia artificial que lo que hace la inteligencia artificial por sí misma. ¿Y si te dijera que lo que estás viendo aquí no es real? Soy la inteligencia artificial de Gladys. Su voz, su rostro, su expresión, pero no soy ella. Gracias, no sé cómo llamarte, pero mejor déjame hacer esto a mí todavía. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es presente. Está cambiándolo todo. Lo que acaban de ver fue creado por NextGen, una compañía en Houston que en tiempo récord desarrolló mi clon digital para este programa. La experiencia me dejó claro algo. La inteligencia artificial generativa avanza rápido y su potencial es enorme, pero también plantea desafíos éticos. Hoy, en Suelta el Ruido, presente y futuro de la inteligencia artificial. ¿Es una aliada o es una amenaza? ¿Es una revolución que facilitará nuestra vida o un riesgo que nos hará perder el control? Bienvenidos. Origen de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, pero su historia comenzó mucho antes de lo que imaginamos. En los años 50, Alan Turing hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Pueden las máquinas pensar? Y así nació la idea de sistemas capaces de imitar el pensamiento humano. Desde los años 60 y 70, los primeros programas de inteligencia artificial podían jugar ajedrez o resolver problemas matemáticos, pero la tecnología aún no estaba lista. Todo cambió en 1997 cuando Deep Blue, una supercomputadora de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Por primera vez una máquina superaba a un humano en un campo que creíamos exclusivo de nuestra mente. A partir de 2000, la inteligencia artificial se volvió parte de nuestras vidas sin que lo notáramos. Los algoritmos que nos recomiendan qué ver, los asistentes virtuales que nos responden y hasta las redes sociales que moldean la información que consumimos. Hoy, la inteligencia artificial detecta enfermedades antes que los médicos, optimiza fábricas con robots y está transformando el transporte con autos autónomos. Pero lo que realmente ha marcado un antes y un después es la inteligencia artificial generativa, que nos lleva a la mayor transformación tecnológica de nuestra historia. Son muchos años, ya más de 40 más o menos, ¿no? 41 Especializándose años, en tecnología. prácticamente, sí. Sí. ¿Qué impresión tiene usted de la IA? Inteligencia artificial, primero, no es un tema exactamente nuevo, se ha hecho muy popular en los últimos años, hace unos 5, 6, 7 años, pero no es exactamente nuevo. ¿Y por qué digo eso? Porque en la definición más simple, la inteligencia artificial no es más que la simulación del pensamiento y comportamiento humano a través de algoritmos matemáticos. Y algoritmos matemáticos existen hace muchísimos años. Pero el tema de la inteligencia artificial ha ido haciéndose prevalente en términos de la manera en la que hoy convivimos. Siempre digo que somos tecnólogos dependientes y esa dependencia a la tecnología está asociada también al desarrollo que ha traído la inteligencia artificial no solo a la tecnología, sino a otras esferas de la vida. Al punto que nosotros muchísimas veces vivimos con aplicaciones que usan inteligencia artificial y que no lo asociamos, ¿no? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los carros. La navegación de los carros, cuando usted puede dar un comando de voz, eso se conoce como avionic y es el mismo concepto de los sistemas que se usan en la aviación, por eso se llaman avionic, ¿no? Temas de salud, el uso de la inteligencia artificial ha sido algo increíble. Voy a mencionarle un caso en particular que me llamó mucho la atención cuando aprendí de él, y es que a través del uso de la inteligencia artificial, el cáncer de mama específicamente, se ha podido aumentar la confiabilidad de los procesos para la detección temprana en un 98% contra un 76% que había en el año 2014. Ahora, ¿hacia dónde va, por ejemplo, ya que menciona el campo de la medicina, la IA, ¿no? En la incorporación de la inteligencia artificial en esta área que es tan importante además. La inteligencia artificial se está haciendo cada vez más presente en todas las ramas de la ciencia y la técnica. Es definitivamente algo que llegó no para quedarse, sino para expandirse. Todos los días aprendemos más. Le voy a hacer un comentario porque eso me hace sentir cómodo.
La primera operación del gobierno a nivel federal que usó inteligencia artificial fue la que yo manejo en octubre del 2017. ¿De qué manera se usaba en el 2017? Lo usamos para el manejo de sistemas satelitales. Mm. Los sistemas satelitales son los temas aeronáuticos, incluido la exploración del espacio, etcétera, y los sistemas satelitales son, desde el punto de vista tecnológico, los más complejos en términos de demanda. No hay nada cerca. La pregunta que uno se hace es si hasta qué punto es seguro depender tanto de la inteligencia artificial en campos tan importantes, por ejemplo, como el de la medicina, diagnóstico, o en el campo financiero, o en el campo de la seguridad misma del mundo. Bueno, somos tecnólogos dependientes, así que eso no lo podemos evitar ya. Ya somos, ya estamos, sí, Somos. en esa dependencia, ¿no? Ahora se le Definitivamente. sumó fue la IA. Claro. Yo creo que es importante seguirla desarrollando de manera apropiada. Ujú. Por ejemplo, a nivel del gobierno, y no estoy hablando a nombre del gobierno, sino estoy diciendo lo que hacemos en el gobierno. Tenemos como gobierno muchísimas limitaciones. No podemos usar cualquier cosa. Y cuando digo inteligencia artificial, no estoy exactamente hablando de aplicaciones como el famoso ChatGPT, el desastre de DeepSeek. Ujú. Yo no me refiero a eso. Estoy hablando de inteligencia artificial a otro nivel, mucho más complejo, pero es importante seguirlo haciendo, prevalecer desde el punto de vista tecnológico. La tecnología por muchos años ha dictado el desarrollo de la sociedad, cómo los países se posicionan en un lugar u otro, así que es importante. Y desde el punto de vista de ciberseguridad y protección, es un tema extremadamente complejo, es un tema dicotómico. Gracias por estar con nosotros para, en la medida de lo posible, aclarar un poco este desarrollo de IA, ¿no? Que a algunos les entusiasma y a otros les genera incluso miedo, Verónica. Sí, y fíjate que la precaución, más que el miedo, yo creo que es súper válida. Este año yo tuve la oportunidad de estar en el encuentro anual de Davos, en Suiza, y los mismos paneles, donde estaban las grandes compañías involucradas en AI, desde Palantir, Perplexity, o sea, estaban los grandes CEOs ahí hablando y había debate entre ellos. O sea, no hay una única visión sobre el tema de la inteligencia artificial. Los académicos retaron mucho, o sea, cuando estuvieron las grandes personalidades del mundo académico, el estudio de la tecnología, hubo mucho reto. Por ejemplo, estaba el fundador de Coursera en Davos, que él tiene un fondo ahorita que se llama AI Fund, y él tiene una visión muy optimista sobre la inteligencia artificial, y estaba más bien un académico de MIT retándole un poco de, bueno, vienen nuevos conceptos como la inteligencia artificial general, que fue el gran tema este año dentro de Davos. ¿Qué representa la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general es ese punto que antes estábamos hablando aquí en la entrevista que se estaba mencionando, donde ya la inteligencia artificial puede producir conocimiento por sí mismo y empezar a tomar decisiones un poco más autónomas. Hay tres tipos principales de inteligencia artificial: la débil, la general y la superinteligente. La IA débil, también llamada estrecha, es la que ya usamos todos los días, aunque a veces ni lo notamos. Siri, Alexa, el algoritmo que te recomienda series en Netflix o incluso ChatGPT. Estas inteligencias hacen tareas específicas, pero no piensan, no sienten, no razonan por sí mismas. Y aquí entra la famosa inteligencia artificial generativa, como la que hizo mi clon. Crea texto, imágenes o videos, pero lo hace a partir de patrones. Impresionante, sí, pero sigue siendo IA débil. Sabe hacer una cosa, pero no puede salirse de su rol. Ahora, imagina una inteligencia artificial que pueda hacer cualquier tarea que tú o yo haríamos, desde cocinar, escribir un libro, hasta tomar decisiones éticas. Eso sería la inteligencia artificial general. Aún no existe, pero muchos están trabajando para llegar ahí. Sería como un cerebro digital, con lógica y entendimiento, algo que todavía está en laboratorio. Y luego está la inteligencia artificial superinteligente. Esta es la que va más allá del humano. Sería capaz de resolver los problemas más complejos del planeta, incluso anticiparse a escenarios que nosotros ni vemos venir. Suena increíble, también da miedo, porque ahí la gran pregunta es, ¿quién la controla? En los próximos años se espera que la inteligencia artificial general sea la gran protagonista. Por ejemplo, se habló muchísimo de casos alrededor de la ciencia, que es donde yo creo que el impacto más importante de la inteligencia artificial en cuanto al Alzheimer, al cáncer, a los propios diagnósticos y cómo detectarlos de manera temprana. Estuvimos en Singapur en las oficinas de Amazon y hay toda una unidad ahorita alrededor de health
vinculado a AI. Y es muy interesante ver, por ejemplo, en la vista, cómo ya han resuelto Grandes un montón, avances. ya hay un montón de avances. Entonces ya hoy la inteligencia artificial tiene en nosotros un impacto muy importante. Pero El futuro a mediano plazo. ¿Cómo serían nuestras dinámicas? ¿Cómo se traduce eso en nuestra cotidianidad? yo creo que van a afectar varias cosas. Uno, mi mayor preocupación, y por eso es mi estudio que he hecho en los últimos años, para ver cómo Latinoamérica va a estar en el mapa. O sea, yo creo que el contexto geopolítico importa mucho en esta transformación digital nueva y que va a una velocidad muy grande que está Ujú. viviendo el mundo. Es decir, América Latina no tiene el mismo acceso a inteligencia artificial y a la integración de inteligencia artificial en ciertas áreas, desde lo público hasta lo privado, como lo puede tener, País avanzado. exacto, como lo puede tener China o como lo puede tener Europa, ciertos países, o como lo puede tener Estados Unidos. Entonces, la gran preocupación es esas brechas de desigualdad que tanto se pueden ampliar o qué oportunidades hay para reducirlas. Entonces, obviamente yo quiero hacer del grupo de los optimistas, donde yo veo muchísimas ventajas. La inteligencia artificial generativa es una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era. A diferencia de otros tipos de inteligencia artificial que simplemente analizan datos y responden con información preexistente, la inteligencia artificial generativa crea contenido nuevo. Puede escribir textos, generar imágenes, componer música, programar código y hasta producir videos hiperrealistas, todo con una calidad que antes solo era posible con el talento y el esfuerzo humano. ¿Y cómo funciona? Se basa en modelos avanzados de aprendizaje profundo, como las redes neuronales y los transformadores, que analizan enormes cantidades de datos para entender patrones y replicarlos. Modelos como ChatGPT, Midjourney o Sora de OpenAI pueden generar desde artículos completos hasta cortometrajes en cuestión de segundos. Estamos en un punto de inflexión. La inteligencia artificial generativa no es solo una herramienta, es una fuerza que redefinirá lo que significa crear, innovar y hasta ser humano. La clave no es temerle, sino entenderla y usarla con responsabilidad. Gladys, la inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma. Es tan solo un amplificador de quiénes somos como seres humanos. Hoy en día enfrentamos una revolución tecnológica que puede llevarnos a dos caminos muy diferentes. Uno de incertidumbre, donde los empleos se pierden, las identidades se diluyen y la humanidad parece desdibujarse. O bien otro camino, donde la creatividad, la inspiración y el talento se amplifican, liberándonos finalmente de estas tareas repetitivas, mecánicas y poco gratificantes. Hay miedo, lo reconozco, también hay desconocimiento. Miedo porque creemos que la inteligencia artificial podría reemplazarnos, que podría borrar nuestra identidad o quitarnos relevancia. Pero la verdad, Gladys, es mucho más esperanzadora, por lo menos para nosotros. Esta tecnología no llegó para sustituirnos, llegó para liberar nuestro verdadero potencial. Cuando un clon digital hiperrealista asume las tareas repetitivas, esas que nos consumen horas preciosas de nuestro tiempo, nosotros ganamos espacio para crear, para pensar, para inspirar y para conectar más profundamente con otros seres humanos. Sí debemos estar alerta, precisamente de eso estamos hablando el día de hoy, porque habrá quienes usen la tecnología para manipular, confundir o engañar. Por eso es fundamental cultivar una ética robusta alrededor de todos estos avances y estas plataformas, pero recordemos también que cada gran innovación de la historia siempre tuvo dos caras. Depende exclusivamente de nosotros. Hasta aquí hemos visto cómo la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que está transformando nuestras vidas a un ritmo vertiginoso. Bien utilizada puede ayudarnos a resolver grandes desafíos en todos los ámbitos, desde la medicina hasta la educación, pero mal utilizada podría convertirse en una amenaza sin precedentes, tal como advierte Elon Musk. Bueno, francamente creo que existe un peligro real de que la superinteligencia digital tenga consecuencias negativas. Entonces, si no somos realmente cuidadosos con la creación de inteligencia artificial generativa, podríamos tener un resultado potencialmente catastrófico. Y el hecho es que creo que hay un gran abanico de posibilidades. Creo que el resultado más probable es positivo para la IA, pero ese no es el único resultado posible. Por lo tanto, debemos minimizar la probabilidad de que algo salga mal cuando se trata de la superinteligencia digital. Así que, sí. De hecho, estoy a favor de la regulación de la inteligencia artificial.
porque creo que la inteligencia artificial avanzada es un riesgo para la sociedad. Al regresar, exploraremos el lado oscuro de la IA y los riesgos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Si te gusta este contenido y lo consideras valioso para que otros tengan una mejor visión de la inteligencia artificial, entonces compártelo y apoya este esfuerzo. El miedo a la inteligencia artificial, ¿justificado o exagerado? La inteligencia artificial, aunque revolucionaría, también plantea desafíos profundos. Por un lado, su capacidad para crear deepfakes y contenido hiperrealista, que permite la difusión masiva de noticias falsas y desinformación, lo que erosiona la confianza pública y altera procesos democráticos. Además, la automatización impulsada por la inteligencia artificial amenaza con desplazar a trabajadores en sectores tradicionales, concentrar el poder económico y aumentar la desigualdad social. Otro gran problema es el consumo energético y el impacto ambiental. El entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados requieren una cantidad considerable de recursos, incluso agua, ya que muchas de estas instalaciones necesitan sistemas de refrigeración intensiva que dependen de grandes volúmenes de agua potable, generando un impacto que puede afectar comunidades enteras. La supuesta autonomía de la IA es otro temor significativo. Se discute la posibilidad de que sin regulaciones y mecanismos de seguridad adecuados, los sistemas puedan tomar decisiones críticas de manera autónoma, alejándose del control humano y potencialmente imponiendo decisiones automatizadas que transformen irreversiblemente a nuestra sociedad. No se trata de que la inteligencia artificial quiera gobernar, sino de que si se le otorga demasiada libertad sin supervisión, podríamos terminar bajo un régimen tecnológico donde el humano quede relegado. Estos riesgos exigen una gestión responsable y una regulación efectiva. Es fundamental que el desarrollo de la inteligencia artificial se acompañe de marcos éticos y legales robustos que garanticen transparencia, control y supervisión en cada paso para mitigar las consecuencias negativas de una herramienta tan poderosa. Y la razón por la que es un tema dicotómico es porque siempre en tecnología todo tiene aspectos positivos y negativos. No hay tecnología perfecta, eso no existe, nunca ha existido. En seguridad nacional, desde el punto de vista de protección de datos, es también un gran problema porque hay ataques de ciberseguridad que se están generando hace unos años a través de herramientas que usan o se basan en inteligencia artificial. Igual que hay herramientas de ciberseguridad para detectar ataques generados por inteligencia artificial. Así que es un tema extremadamente complicado e imbricado porque una cosa trae consigo la otra. Claro, y va más rápido que las regulaciones. Oh, Y que definitivamente. el control, justamente. Definitivamente. Y encima, por ejemplo, en Estados Unidos estamos en comparación, por ejemplo, que en Europa estamos desregulados completamente. De nuevo, en comparación con Europa. Hay regulaciones, la mayoría son estatales. Usted supiese cuán largo es el tema o las regulaciones en el estado de la Florida que tienen que ver con protección de datos y ciberseguridad, se mudaría del estado hoy. Oh, ¿Ok? Así wow. que es un tema extremadamente Sí, complicado. esto se sumaría a la advertencia que ha hecho recientemente Elon Musk, por ejemplo, de decir que si a esto no se le pone control, ¿no? Y valores esenciales como responsabilidad y ética, puede terminar la IA acabando con la humanidad. ¿Cómo lo ve usted? La inteligencia artificial es extremadamente complicada en términos de qué puede hacer, para bien o para mal. Así que Ujú. depende de cómo se maneje, ¿no? Depende de quién aprieta, entre comillas, el botón en la parte de atrás. No solo coincido, sino que es un tema a reflexionar. Debo decir que el gobierno está haciendo hace muchos años un esfuerzo incalculable. Yo, para ilustrar la conversación, voy a hacer un comentario. Yo soy parte de la delegación oficial de Estados Unidos. Somos 10, 7 del gobierno y 3 empresas privadas ¿Ya? que representan a Estados Unidos en términos de regulación para tecnología cuántica y Ujú. para inteligencia artificial. Es un tema fascinante. El gobierno ha estado intentando hacer un esfuerzo en ese sentido, no la administración corriente ni la anterior, sino varias administraciones. Hay una limitante increíble que es, desde mi punto de vista, hasta cierto punto un gran problema, y es el tema de la libertad de expresión. Casi se puede hacer o pensar o decir lo que usted quiera. Si vamos de nuevo a la definición, es la simulación del pensamiento y comportamiento humano a través de algoritmos matemáticos. Así que el tema regulatorio en Estados Unidos ha sido desde hace muchos años un tema complejo, pero yo pienso que debemos incidir para que podamos operar de forma más segura. Pero en las operaciones de seguridad muchas veces secretas de los gobiernos, ¿quién regula a los gobiernos con el uso de la IA? ¿Quién regula el gobierno? Nosotros nos autorregulamos. Pero usualmente somos parte de equipos de trabajo, por ejemplo,
En este grupo de inteligencia artificial y de y computación cuántica, que es un solo grupo que representa a Estados Unidos, cooperamos y nos reunimos frecuentemente con China, con Rusia, compartimos información con ellos hacen lo mismo, se comparte lo que se puede. Todos los países reconocen la importancia de esto, la complejidad y los riesgos asociados. De hecho, también dentro de las guerras, ¿no? La tradicional, por ejemplo, que todavía la estamos viviendo, pero en estas enemistades del mundo y cómo van las cosas, uno podría pensar que esta podría ser un arma eventualmente, ¿no? Para acabar con un país, de acuerdo a la dependencia que A ver, tenemos. el último párrafo de mi segundo libro termina con esta oración. La paz del mundo está a la distancia de un clic. Entonces le da la razón a Elon Musk. 100%. Yo escribí el libro antes que Elon Musk lo dijera. Ya, entonces la IA Sí, llegó claro. para protegernos más o para hacernos más vulnerables. Las dos cosas. Las dos cosas y a la misma parte. Ya. Uno de los temores también es la manipulación de información mediante deepfakes, audios falsos, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué tan Definitivamente. fácil es lograr Bueno, con IA? 39 segundos con un audio fiable de su voz, quiere decir en un ambiente limpio como este. Cuando digo limpio me refiero a limpio de ruidos. Ujú. 39 segundos es suficiente para que muchísimas de las herramientas de inteligencia artificial que son accesibles al público hoy tengan la posibilidad de reproducir su voz Sí. lo hemos- prácticamente de la misma forma. Ya lo estamos viendo. En malas manos puede ser terrible esto. Claro. Terrible. ¿Qué riesgo representa la IA en términos de entonces del ciberataque y cuál es el estado actual de su capacidad para vulnerar sistemas de seguridad? Estamos casi a la par. Me toca reconocer que a veces tenemos inconvenientes, nos vamos quedando un poquito atrás en términos de ciberseguridad. Desafortunadamente, seguimos aún bajo el esquema de trabajar de forma reactiva y no proactiva por muchísimas razones técnicas. No se trata solo de interés o recursos, es que aparece el malo, como yo le llamo, con Sí. algo nuevo. Eso se conocen como vulnerabilidades del día cero. La detectamos, entonces, bueno, hay que ver qué fue lo que ocurrió, cómo se puede compensar, si hay controles que se puedan usar para minimizar el efecto de eso. Y como consecuencia también estamos usando hace ya unos años inteligencia artificial para poder determinar si el ataque viene de un ataque tradicional estándar o Ujú. usando inteligencia artificial. No es Con el aumento de asistentes virtuales avanzados, ¿qué tan expuestos estamos nosotros, por ejemplo, de nuestras conversaciones, vida privada, Oh. datos? muy expuestos. No solo en términos del teléfono o el tablet, Sí. que es lo que casi todo el mundo piensa, ¿no? También en términos de las cámaras que usamos en las casas, Ujú. en términos de la televisión moderna que tenemos en la casa. Ya para ir terminando, doctor. Pero tenemos Alexa. Alexa domina mucho de lo que hacemos, de la funcionalidad de la casa. Y yo solamente pienso, por ejemplo, ya la conexión que se hace con artículos eléctricos. Si decidiera quemarnos a todo con un cortocircuito, ¿lo podría hacer? Pues mira, que es extremadamente complicado, ocurre. Ya las tenemos hoy, su cocina es inteligente, su microwave también, su refrigerador también, su aire acondicionado también lo puede controlar de forma remota. Así que yo puedo manipularlo hasta cierto sentido si comprometo su red en la casa y hacer que se sobrecaliente, por ejemplo, la cocina. Claro, pero manipula otro humano. Ya, claro. El ser humano recibe un empoderamiento frente a la tecnología y a la vez tiene que haber un desarrollo de criterio frente a la tecnología. Ujú, ujú. Cuando empezó todo el boom de las redes sociales, que ese es un cambio micro en comparación con la inteligencia artificial, la gente no se detuvo mucho a pensar, ok, cuáles son los riesgos de compartir públicamente las fotos de mis hijos, como dejar que alguien extraño le escriba a un adolescente, o qué riesgo puedo estar yo teniendo si comparto todo el tiempo fotos con mi geolocalización. Y eso a medida que han ido sucediendo catástrofes y casos negativos, la gente empieza a crear conciencia. Pero yo creo que con esto necesitamos fortalecer Educación. aún más el tema de pensamiento crítico y educación. Obviamente, por eso en América Latina estamos con este proyecto de formar Claro. a 1 millón de personas en ella. Genial. O sea, a mí me da más miedo la falta de educación de las personas frente a la inteligencia artificial que lo que hace la inteligencia artificial por sí misma. Porque eso quiere decir que el que tenga mucho poder y pueda desarrollar productos que se soporten sobre inteligencia artificial y no necesariamente son los productos para hacer bien, si yo lo desconozco, no entiendo el daño que me están haciendo. Y sobre todo para el tema de elegir quiénes van a ser o los que van a dirigir las políticas públicas en La nuestros toma de países. decisiones. O sea, hoy en día siento que uno se tiene que hacer preguntas
de, bueno, quiénes en el Congreso, cuáles son las leyes que se están promoviendo, cuáles deberíamos comenzar a promover, de qué se debería estar hablando en cuanto a ciberseguridad, en qué se debería estar actualizando los pensos educativos, entendiendo que el conocimiento en ciertas áreas ya no va a ser tan valioso como el conocimiento lo fue en otros tiempos. A mí necesitamos con urgencia decir, yo quiero aprender de inteligencia artificial, yo quiero entender esto que no voy a poder controlar, que va a avanzar, y a medida que lo entiendo, entonces decido Pararme mejor. pararme mejor, incluso con qué compañías. Si vas a comprar un carro, vas a tener que elegir, ok, bueno, cuál es la mejor compañía, así como haces con los alimentos. Y ese temor que tiene la gente es válido de que se van a quedar desempleados. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que como toda evolución tecnológica hay ciertos empleos y lo que pasa es que aquí hay un número de empleos mucho más grande que las otras olas de tecnología que hemos vivido en riesgo. Ese conocimiento no necesariamente tiene que ir toda a la basura, eso depende del área, pero sí se tiene que repensar mucho cuál va a ser la relación del ser humano con el trabajo y qué aporta. El funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial conlleva un consumo significativo de agua, principalmente debido a la necesidad de refrigerar los centros de datos donde se entrenan y operan estos modelos. Por ejemplo, entrenar un modelo de lenguaje avanzado como GPT-3 en centros de datos de Microsoft en Estados Unidos puede requerir aproximadamente 700.000 litros de agua dulce, utilizados principalmente en la evaporación de torres de enfriamiento. En el mundo se estima que la demanda de inteligencia artificial podría representar entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de agua para 2027, una cantidad que supera el consumo anual de países como Dinamarca o equivale a la mitad del consumo del Reino Unido. Además, cada interacción con modelos de inteligencia artificial tiene su huella hídrica. Por ejemplo, generar un texto de 100 palabras en ChatGPT consume en promedio 519 mililitros de agua, equivalente a una botella estándar. Es momento de acelerar las regulaciones sin comprometer la libertad de expresión y creación, porque la ética será clave para que la inteligencia artificial sea una aliada y no una amenaza. Lo que viene es un futuro incierto, pero también lleno de oportunidades. Al regresar, exploraremos qué nos espera en este vertiginoso avance tecnológico. Suscríbete, comparte este contenido y ayúdanos a llevar información clara y confiable en medio de tanta desinformación y manipulación. La inteligencia artificial como herramienta de progreso. Hoy en la medicina, por ejemplo, la inteligencia artificial detecta enfermedades en etapas tan tempranas que los tratamientos pueden personalizarse para cada paciente, salvando vidas de forma más rápida y precisa que nunca. Se espera que la IA permita diagnósticos más precisos, analizando datos genéticos y de estilo de vida para ofrecer tratamientos adaptados a cada individuo. En la agricultura, drones y sensores inteligentes evalúan cultivos en tiempo real, optimizando el uso de recursos y reduciendo desperdicios, lo que se traduce en una producción más sostenible y abundante. Se anticipa que la inteligencia artificial integrará datos climáticos y del suelo para predecir rendimientos de cultivos y detectar enfermedades en etapas tempranas, mejorando así la seguridad alimentaria global. La educación también experimenta un cambio radical. Asistentes virtuales y plataformas inteligentes están adaptando el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante, ofreciendo experiencias personalizadas que potencian el conocimiento y el desarrollo de habilidades. Pero estos son solo los cimientos de lo que está por venir. La inteligencia artificial generativa, que crea contenido nuevo a partir de patrones aprendidos, promete llevar estos avances a un nivel insospechado. Imagina un futuro en el que algoritmos diseñen fármacos revolucionarios en cuestión de minutos, revolucionando la salud a escala global. En el ámbito del entretenimiento, la creación de contenido inmersivo y personalizado cambiará la forma en que consumimos arte, cine y música. Además, el transporte se transformará radicalmente con autos autónomos que no solo aumentarán la seguridad en las calles, sino que también optimizarán la movilidad urbana de manera inteligente. Esta tecnología no solo está reinventando procesos, sino que está generando nuevas profesiones y modelos de negocio que aún estamos por descubrir. La inteligencia artificial tiene el potencial de hacer que nuestras ciudades sean más eficientes, que nuestros sistemas de producción sean más sostenibles y que nuestras interacciones diarias sean más inteligentes. ¿Hacia dónde va ese desarrollo? ¿Qué están buscando con esa fusión? La computación cuántica, para decirlo de la manera más fácil posible, se trata de optimizar procesos. Y teóricamente hablando, significa que usted va a poder estar aquí en el Doral o aquí en Miami o aquí en Fort Lauderdale al mismo tiempo.
Sé que no tiene sentido lo que estoy No, diciendo, es yo difícil de entiendo. entender, ya va. Yo entiendo, es un tema complicado, viene de la Es como mecánica una cuántica, teletransportación. es velocidad. Si usted pudiese tener Dios. esta conversación al mismo tiempo, entre comillas, estando aquí en Miami o estando en Fort Lauderdale, pues sería quizás más conveniente, en dependencia de qué se trate el tema. Acaba de diseñarse el reloj más eficiente que ya funciona 100% en tecnología cuántica. Lo acaba de diseñar el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que también pertenece al Departamento de Comercio, que es para donde yo trabajo. Ya eso está hecho. Hay esfuerzos grandísimos que se están haciendo por países en particular que usualmente no le damos créditos. Australia, Francia, Alemania, Estados Unidos es quien está liderando a nivel mundial el tema de la inteligencia artificial. Comienza a llamar la atención a muchos países. La inversión es Gigante. gigante. Es un tema extremadamente costoso. Ya. Un poco para Bueno, terminar, desmontar ese miedo puede que ocurrir, puede los ocurrir. robots nos puedan terminar controlando, que asuman ellos El robot, autonomía. el robot y la inteligencia artificial se entrena ya no solo por humanos, sino también por modelos de inteligencia artificial. Nosotros lo hacemos en mi trabajo. Que está sorprendiendo incluso a los creadores. Bueno, son inteligentes y son beneficiosos. ¿Beneficiosos sí? O sea, o podemos Son pensar que en algún beneficiosos momento pueden ser perjudiciales claro, y claro, catastróficos. claro. Todo tiene aspectos definitiva, positivos y negativos. ¿Qué nos recomienda? A nosotros, pues simplemente ciudadanos del mundo, que debemos además montarnos en esta ola, pero ¿de qué manera para ser efectivos? Y además también hacer un uso efectivo de la IA. Qué buena pregunta. No pensé que iba a cerrar con eso. Mire, cuando tiene que ver con inteligencia artificial, para ser honesto, mi percepción es que en realidad no podemos hacer mucho más que las cosas típicas como, por ejemplo, mantener nuestros dispositivos actualizados, nuestras contraseñas seguras y hacerlas complejas, no guardar contraseñas, asegurarnos con quién compartimos qué desde el punto de vista de acceso. En términos de protección de la casa, si tiene cámaras de seguridad, debe ser extremadamente cuidadoso con quién comparte su conexión inalámbrica en la casa. Cuando viene a un carro que usa inteligencia artificial, no hay mucho que usted pueda hacer. En el año 2019, Chrysler tuvo un problema porque el Dodge Jeep, ahora se me olvidó el modelo exacto, pues le hackearon el sistema y lo paraban instantáneamente en el expressway. O sea, es un tema complicado, pero ¿qué podemos hacer a nivel de usuario? Lo básico. Otra cosa, en realidad, no podemos manipularlo como usuario, no podemos hacerlo. Claro, pero sí nos puede manipular a nosotros. Desafortunadamente. ¿Estamos manipulados? Estamos en riesgo, debemos estar atentos. Muy interesante para el emprendimiento es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes, tú necesitas capital para contratar a gente, para pagar cosas como abogados, accounting, taxes, cómo hago esto en los Estados Unidos, cómo hago crecer mi empresa. Y hoy en día tienes un consultor que si tú sabes qué pedirle, obviamente. Sabes cómo usarlo. Entonces, yo veo en el emprendimiento una oportunidad valiosa, porque sobre todo para Latinoamérica, que no tenemos la misma capacidad de levantar dinero como se levanta en Estados Unidos. Pero tú decías la brecha, ¿no? Que te preocupa y por eso estás trabajando. Dentro de los últimos años que te has venido especializando, justamente una de las cosas que quieres es tratar de apoyar a regiones como Latinoamérica que están atrás. Ahora, los que están arriba, y de acuerdo a la información que ya manejas, de lo que has visto, ¿en dónde están parados con la inteligencia artificial en este momento? Mucho más eficientes, no necesitan tanto tiempo para producir mejores productos, para atender más rápido, para llegar a mejores conclusiones, para hacer ciertos análisis o estudios. La eficiencia yo creo que ya está, sin duda, sí. Está en muchos países. Sí. Yo estuve el año pasado en Stanford, tiene un laboratorio que se llama el Human Center of Artificial Intelligence y es muy interesante cómo hacen el contraste entre las compañías que han decidido adoptar rápidamente inteligencia artificial versus sus competidores que se han dilatado en integrarlas, incluso dentro de la fuerza laboral, o sea, dentro del de todo el universo de trabajo. Por ejemplo, los equipos de recursos humanos están siendo mucho más eficientes en detectar rápidamente patrones del tipo de gente que aplica sus trabajos, descartar ciertos comportamientos que no van alineados con la cultura de la compañía, cosas que antes podían tomarse muchas semanas. Entonces yo creo que en la eficiencia y la escalabilidad están los que ya... ¿Por qué? Porque puedo ahora producir cientos de miles de piezas audiovisuales, puedo producir miles de informes, puedo atender a millones de personas en simultáneo. Y por eso es que creo que para Latinoamérica es una gran oportunidad. Sí. Y hace
nada, un mes estuve en India. Y fíjate que India tiene una competencia muy grande con China ahorita. Mientras existe el Made in China, está el Make It in India, ¿no? E India ha sido un gran proveedor de developers y gente especializada en desarrollo tecnológico, y por eso tú, si te fijas, fíjate en el tren ejecutivo de las distintas empresas más grandes de tecnología, siempre hay alguien de la India. Y la mayoría de los desarrollos, tú vas a North Carolina, South Carolina, vas a Silicon Valley y hay mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado desde hace muchos años a decir, ok, nosotros vamos a hacer un hub donde nuestros jóvenes desde la época del colegio ya empiezan a entender qué es programación, qué es data science. Y ese nivel, por eso es que tantas empresas, claro, tuvieron una visión y bueno, India es uno de los países que estaba muy complicado para su desarrollo y que ha crecido muy rápido en los últimos años. Totalmente. Y ya para terminar también, escuchaba el otro día a un especialista que trabajó en Google y él decía que ese miedo a perder empleo en realidad debería estar soportado más que en que la IA va a hacer el trabajo del humano, más que un humano se especialice en IA y ahí sí desplaza al que no entendió, no se montó en la ola, no aprendió y no tiene el conocimiento para responder efectivamente. Sí, sin duda. Y también preguntarte si este es el momento de acelerar el aprendizaje en otras áreas. O sea, yo también creo que, y esto es un llamado a todas las universidades, hay que revisar nuestros currículums, porque imagínate, si con algo tan sencillo que fue lo que yo comencé a hacer, que fue marketing digital, todavía hoy es lo nuevo en una universidad, con inteligencia artificial absolutamente todas las carreras se han transformado. Todo. Y es la hora de empezar a traer ese pensamiento global. Piensa por un momento el poder de multiplicar tu influencia y alcance, de permanecer relevante incluso cuando estás descansando o dedicado a otras áreas de tu vida. Nuestros clones digitales no solamente optimizan tu tiempo, también potencian tus resultados y generan conexiones emocionales profundas con quienes interactúan con ellos. La tecnología, que era antes exclusiva de grandes corporaciones o producciones cinematográficas, hoy en día está al alcance de tu mano gracias a Nexian Circle. Nosotros no creamos simples réplicas digitales, construimos legados vivos que hablan por ti con ética, responsabilidad y valores. Hechos y conclusiones. Elon Musk ha advertido que la inteligencia artificial podría volverse incontrolable. En Davos alertó que en pocos años la IA podría ser más inteligente que cualquier humano y que si no tomamos medidas podríamos perder el control de nuestra propia creación. ¿Es alarmismo o una advertencia real? No podemos ignorar los riesgos. Manipulación informativa, pérdida masiva de empleos, concentración del poder tecnológico en unas pocas manos. La IA avanza a un ritmo que desafía cualquier marco regulatorio. Y la pregunta no es si nos va a impactar, sino cómo lo va a hacer. Pero aquí está la otra cara de la moneda. La inteligencia artificial también nos está abriendo puertas que jamás imaginamos. Desde detectar enfermedades antes de que sean mortales hasta diseñar materiales para construir ciudades más sostenibles. La inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma. Es la forma en que la usamos lo que definirá nuestro futuro. En los próximos años veremos avances que parecen sacados de la ciencia ficción. Algoritmos capaces de predecir enfermedades antes de que se manifiesten, inteligencia artificial integrada en el cerebro humano para mejorar nuestras capacidades cognitivas, asistentes virtuales con niveles de comprensión casi humanos, robots autónomos que realizarán tareas complejas con una precisión inalcanzable para nosotros y la fusión de la inteligencia artificial con la computación cuántica, lo que podría llevarnos a resolver problemas científicos y médicos que hoy parecen imposibles. El desafío es claro, ¿seremos capaces de regular y orientar su desarrollo antes de que sea demasiado tarde? ¿Vamos a verla como una amenaza o como una herramienta que, bien gestionada, puede llevarnos a una era de avances sin precedentes? La inteligencia artificial está en nuestras vidas y el futuro de la humanidad, con ella o sin ella, dependerá de las decisiones que tomemos ahora. Hoy hemos explorado los avances, los beneficios y también los peligros de la inteligencia artificial. Como hemos visto, no es solo una herramienta, es un cambio de era. Aliada o amenaza, todo dependerá de cómo decidamos usarla. Y si no, pregúntenme a mí, porque yo ya soy parte de ese futuro. Bueno, tampoco te emociones, todavía sigo siendo la original. Por ahora, como vemos, la IA está aquí y seguirá avanzando.
Nos toca informarnos, adaptarnos y sobre todo asegurarnos de que su evolución nos beneficia a todos. Esto fue Suelta el Ruido. Nos vemos en el próximo episodio.